Hola Wendy, buenas noches nuevamente. Seguimos acá a esta hora ya fuera del aeropuerto Louverture de la ciudad de Puerto Príncipe. Las imágenes que están viendo son de los instantes antes de que saliera del aeropuerto el exmandatario Jean-Claude Duvalier, quien se ha dirigido hacia la zona este de la ciudad fuertemente custodiado, Wendy, amigos, como pueden apreciar en nuestras imágenes desde el sur por funcionarios de la Policía Nacional de Haití, de la unidad motorizada y también de las fuerzas de la MINUSTAH, que bloquearon en todo momento el trabajo de los medios de comunicación. Fue realmente complicado, y también la gran cantidad de personas, Wendy, y amigos desde el sur, que vinieron a recibir a este ex dictador de la República de Haití, que se encontraba en el exilio desde el año 1986. Se encontraba en Francia, partió durante la mañana de hoy desde el país y ha llegado a Puerto Príncipe con intenciones que nadie conoce, Wendy. Tratamos de conversar con algunas de las personas que se identificaban como parte de la comitiva que viajaba con el exmandatario y no quisieron dar más detalles. Lo que logramos entender en la multitud, entre la multitud, era que a partir del día de mañana se iba a saber por qué había venido justamente en ese momento. Recordemos lo importante y lo clave de este domingo 16 de enero, y es que para hoy estaba programado el balotaje de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Haití, luego del proceso del 28 de noviembre. Recordemos que ese día 12 de los 19 candidatos que participaron en las elecciones cantaron fraude y pidieron la anulación del proceso. Luego de ese proceso, que decían estaba viciado y que la gente en la calle también decía estaba viciado, se convocó por parte del gobierno de René Préval a una comisión de la Organización de Estados Americanos que durante la semana pasada entregó un informe al presidente de la República proponiéndole una segunda vuelta con los candidatos Miranda Anilla y Michel Martelly. Al parecer el presidente Préval no estuvo conforme con este informe, y esto causó un gran silencio y un gran hermetismo, Wendy, que era lo que veníamos también informando a través de nuestra pantalla, tanto por de la Casa de Gobierno como del Poder Electoral. Hoy se anunció la visita de Duvalier. Sí, la gente comenzó a aglomerarse en el aeropuerto desde las 7 de la noche, hora local. Cuando llegamos al aeropuerto el paso estaba totalmente bloqueado, y luego las fuerzas de la milicia se encargaron de hacer mucho más difícil el trabajo de la prensa. Ahí vemos lo que era justamente ese forcejeo permanente, algo así, Wendy, amigos, como 2 horas estuvo este forcejeo a la espera de que Duvalier saliera del aeropuerto. Se decía que tal vez se asomaría a una puerta de servicio para darle una palabra a los medios de comunicación, pero no fue así. Más adelante en las imágenes van a poder apreciar lo que es la salida en un vehículo rústico, un vehículo de color verde, y vemos justamente lo que era la euforia de la gente, que decía y comentaba antes de esto, luego vamos a pasar ese material, que Duvalier resultaba ser una esperanza para el pueblo haitiano ante el silencio del gobierno de René Préval. Y esto era lo que se veía, pero también es importante informar que había confusión, Wendy, porque mucha de esta gente que estamos viendo a esta hora en la pantalla de Telesur gritaba el nombre de Jean Bertrand Aristide. No se sabe quién les dijo que el que había venido a Puerto Príncipe era Aristide. Recordemos que es un país donde los medios de comunicación son bastante restrictivos y no dan mucho de qué hablar, tampoco informan mucho a la colectividad, y parece que a través de alguna radio local se dijo que el que había llegado esta noche a Puerto Príncipe era Aristide. Tal vez por eso la gran cantidad de personas. Recordemos que Duvalier fue un dictador que salió por un movimiento popular acusado de corrupción y fue exiliado desde 1986 hasta la noche de este domingo 16 de enero del año 2011, cuando, por intenciones que aún no ha asomado, ha decidido volver a la capital de su país. Duvalier, recordemos, asumió la presidencia de su nación luego de la muerte de su padre, François Duvalier, quien también fue un dictador y estuvo al mando de algunos grupos para enfrentar movimientos paramilitares en esta nación del Caribe. Recordemos que aquí es un país que ha tenido una historia contemporánea bastante movida, bastante ensangrentada, por así llamarlo. Duvalier forma parte de esa historia, pero ahora vemos como alguna gente acá en Puerto Príncipe lo recibe como justamente el momento en el que va saliendo Duvalier del aeropuerto. Ahí van a ver cuando simplemente asoma la mano y saluda a la gente, causando una gran euforia, un gran escosor entre la población, y fue el momento donde esta caravana, conformada por funcionarios de la Policía Nacional de Haití y por supuesto por algunos camiones de la Misión para la Estabilización de esta nación, de Naciones Unidas, los Estados Unidos de la ONU, se lo llevaron hacia la zona del este de la ciudad. Hacia el este queda Croix de Bouquet, que es una zona bastante pobre, pero también hay acceso hacia Pétionville. Se presume
que pueda ir a una de las embajadas que se encuentran en esta parte, quizás a la embajada francesa, pero todo esto está por confirmarse. Nosotros cuando terminemos este contacto vamos a movilizarnos justamente para ver a dónde se lo llevaron, puesto que los fueron todos retenidos por las fuerzas del orden público acá en las instalaciones del aeropuerto. Nosotros estamos justamente fuera, logramos salir del cerco de seguridad colocado por la ministra para llevarles a ustedes estas imágenes. No se sabe, Wendy, hasta ahora cuáles son las intenciones de Duvalier. No se sabe a dónde fue, se presume, repito, a la embajada francesa o alguna de las embajadas que tiene en la zona de Pétionville. Recordemos que es una colina, la zona High de Puerto Príncipe, que no fue casi afectada por el sismo. Y también en esta zona se encuentran varios hoteles de lujo que tampoco sufrieron grandes daños después del 12 de enero pasado. Es lo que se vive a esta hora, confusión. Hay gente, repito, y esto es importante que lo sepa la gente en Telesur, que cree que el que llegó es Jean Bertrand Aristide. No sé, Wendy, si tienes alguna pregunta desde el estudio de Caracas. Sí, Jordán, llama la atención justamente este hermetismo que mantiene René Preval. Hay que recordar que el mandatario Preval advirtió en 1997, durante su primer mandato, que Duvalier sería encarcelado si regresaba a Haití. Sí, Wendy, el hermetismo es una de las características de René Preval, por lo visto. Nosotros, pues como sabemos, hemos estado varias veces en Haití durante el año 2010 y ahora comenzando el 2011. Y no hemos tenido mucho acceso al presidente. De hecho, el equipo de Telesur ha podido tener 2 o 3 encuentros con él. Es bastante hermético, bastante cerrado. Cuando no quiere conversar sobre un tema, simplemente levanta la mano y dice que no va a hablar de ese tema y se va. Y a esta hora, Wendy, mientras estábamos en este proceso de lo que era el recibimiento de Duvalier acá en el aeropuerto de Puerto Príncipe, escuchábamos a través de la radio que algunos de las personas que estaban ahí portaban que la Radio Metropol, que es una de las radios grandes de Haití, está tratando de establecer contacto con René Preval justamente para saber si él había conversado con Duvalier sobre esta visita a Haití, si él conocía cuáles eran sus intenciones, si lo iban a encarcelar, porque recordemos que se ha exilado del país, entonces ¿por qué volver en este momento? Y al parecer, decían allí, Preval no quería hablar. Mucho hermetismo, Wendy, repetimos, no se sabe qué va a pasar con las elecciones, no se sabe para cuándo van a ser, no se sabe qué va a pasar con este furor que hay ahora en la calle. Estamos hablando de una masa de gente bastante grande, la que siguió la caravana y la camioneta de Duvalier, pero eso lo vamos a seguir porque por el número de gente podría ser fácil de encontrar en dónde se ha ido a refugiar durante la noche de hoy, pero lo que llama la atención es que lo está escoltando la Policía Nacional. Entonces, ¿qué pasa? Mucha suspicacia, porque si Preval dijo alguna vez que si regresaba lo encarcelaban, ahora porque la policía del Estado, la policía del gobierno, la Policía Nacional se encarga justamente de custodiar a un hombre que tenía prohibido volver a Haití. Pero mientras que René Preval no hable con los medios de comunicación, no hable con el pueblo haitiano, no se va a saber a ciencia cierta para qué ha vuelto el exdictador. Ahora, Jordán, tú nos comentabas que la población estaba confundida y pensaba que era Jean Bertrand Aristide y no Jean-Claude Duvalier el que regresaba al país. ¿Ha cambiado en algo el comportamiento de la población tras saber que es Duvalier el que llega al país? Wendy, esa impresión tuvimos justamente cuando llegamos al aeropuerto, Jesús Romero, mi camarógrafo y yo, y la gente estaba afuera gritando Aristide, 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 Aristide. Nosotros habíamos escuchado en la radio que era Duvalier que había llegado. Cuando vemos esto, pensamos, volvió Aristide. Grabamos unos sonidos de hecho en la calle, le preguntamos a la gente por qué estaban gritando y por dar un ejemplo, para que se haga visual, de 10 personas, por lo menos 5 o 6 se referían a Aristide. Cuando logramos entrar al cerco, cuando hicimos el primer contacto telefónico, a eso de las 8 de la noche, hora de Puerto Príncipe, y tuvimos el primer enfrentamiento entre los medios de comunicación, por así llamarlos, y las fuerzas de la MINUSTAH, ya la gente comenzó a decir que era Duvalier. Vimos que cierta gente se dispersó, puesto que sabemos que no cuenta con un gran apoyo popular, sobre todo porque había muchísima gente joven que ni siquiera lo conoce desde el punto de vista de la trayectoria política que pueda tener este señor. Pero al momento de salir del aeropuerto ya estaba bastante claro que era Duvalier que había llegado y la gente gritaba su nombre. Igual había un gran número de personas. Lo que sí queda claro es que había gente que gritaba por Aristide y que mucha de esa gente se retiró cuando se enteró que el que había llegado era justamente Duvalier. Pero igual la masa de personas es realmente grande, realmente importante. Ya lo van a ver más adelante cuando logremos enviar más material desde nuestro punto de transmisión acá en las afueras del aeropuerto,
cómo había una gran cantidad de personas gritando, vitoreando, pero cuando tú logras preguntarle a la gente lo que te dice es que en un país donde no se presenta ninguna salida, una figura de este tipo, a pesar de la polémica que pueda levantar, representa justamente eso, representa algo, representa quizás una respuesta, pero lo que no tenemos claro es si esa masa de gente está clara de quién es la persona que está llegando durante la noche de hoy a Puerto Príncipe. Esa es la pregunta que está en el aire, esa es la pregunta que vamos a develar, esa es la pregunta por la cual vamos a seguir desplegados durante toda la noche de hoy. Así es, Jordán, seguimos viendo entonces las imágenes exclusivas que nos has enviado justo en el momento previo que Duvalier saliera del aeropuerto. Vemos entonces la Policía Nacional que se mantuvo allí en el aeropuerto custodiando la zona y manteniendo apartada a la población que, como tú bien nos has dicho, pensaba que era Aristide el que llegaba y es Duvalier. Nos has informado que aún se desconoce a qué se debe la llegada de Duvalier al país, pero extraoficialmente pudiese pensarse que este regreso puede deberse al informe entregado por la Comisión de la OEA sobre el proceso electoral. Sí, bueno, hay una información que ya han comenzado también a dar los medios locales y algunos medios grandes en Internet sobre la visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, el día de mañana a Puerto Príncipe. Esto viene a darle pues un aderezo diferente a la situación. Insulza, según logramos leer en la página del organismo, viene a reunirse no solamente con la comisión de 15 expertos que realizó el informe de la revisión que hicieron del material electoral, sino que también viene a reunirse con el primer ministro Belariz y con el presidente René Preval. Ahora la pregunta es justamente esa: ¿por qué en este momento vienen estos actores desde fuera de Haití a reunirse todos en Puerto Príncipe cuando hay un gran silencio, cuando no se sabe qué va a pasar? También hay una información no confirmada de que durante el día de mañana o el martes podría estar aquí la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton. Entonces hay que ir sumando elementos y ver qué podría pasar en esta carrera por decidir el futuro político de una nación que se encuentra a la deriva, como habíamos reportado hoy. Salimos muy temprano a las calles, hicimos un recorrido, vimos muchísima calma, muchísima normalidad y comentábamos, mientras hacíamos una nota pequeña que les hicimos llegar a través de Telesur, que era bastante raro que en un país en esta situación, un día tan importante como el de hoy, hubiese tanta calma. Pues la calma se ha roto a eso de las 7:30 de la noche. Busca esta figura de la política haitiana, luego de 25 años fuera del país y de tener prohibición de regresar. Mañana viene el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Recordemos que también se le ha dado muchísimo peso a la palabra de este organismo, a la decisión de este organismo, o era lo que se esperaba, pero ha sido el propio presidente René Preval el que al parecer, y esta es una información y abro comillas en este punto, que dio a conocer a un funcionario del Palacio de Gobierno que pidió no ser identificado, el presidente Preval no estaba para nada conforme con el informe redactado por la Comisión de Verificación Electoral de la Organización de Estados Americanos, puesto que él dice que Jules Celestín pudo haber cometido fraude, pero que otras organizaciones políticas también lo hicieron. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Se anula, como se había pedido por parte de los 18 candidatos de la presidencia, que se anula el proceso, o simplemente vamos a un balotaje con Miranda Niga? Recordemos que fue primera dama en un momento de la historia contemporánea de Haití, y el cantante popular Michel Martelly, que es el que resulta beneficiado, se puede llamar de alguna forma, de este informe, porque sube al segundo lugar. Muchísimos elementos, Wendy, pudiéramos hacer muchísimas hipótesis sobre lo que puede pasar, pero no nos corresponde a nosotros como equipo de prensa. Lo que sí hay que llamar la atención es de por qué estos personajes están todos reuniéndose desde la noche de hoy en Puerto Príncipe. Así es, Jordán. Duvalier, que hoy tiene 59 años, es conocido también como Baby Doc. Pesan acusaciones de la justicia haitiana por varios delitos, entre ellos el desvío de fondos públicos cometidos durante su gobierno. Sin duda, él representa una etapa oscura de la historia de Haití, y previamente también su padre fue un dictador del país haitiano. Él sin duda representa esta etapa oscura de Haití, que hoy en día se ven también reflejadas las consecuencias de este periodo. Así es, bueno, recordemos que Duvalier asume la presidencia con solo 19 años, es el presidente más joven de la historia de Haití, y se dedicó mucho a hacer frente a grupos paramilitares. Eso habla de la violencia que se ha vivido en esta nación caribeña, recordemos la nación más pobre del hemisferio, lo que todo el mundo levanta como banderas cada vez que tratamos de describir este país. Nos referimos a Haití como eso, como el país más pobre del hemisferio, como el país más deprimido del Caribe, con una historia pues bien manchada, y Duvalier es una página de eso.
nos preguntamos entonces la misma pregunta que tú hacías hace un momento: ¿por qué la gente lo recibe vitoreándolo? ¿Por qué la gente lo recibe de esta forma? Y de hecho, Wendy, más adelante vamos a pasar un sonido que yo logro sacarle a un haitiano en español, donde dice: después de Duvalier, nada. Queremos a Duvalier porque después de él, los últimos 25 años en Haití no ha habido nada. Eso te habla también de la situación que se ha vivido en este país, del nivel de desespero, del nivel de ganas de saber qué va a pasar, del nivel de ansias por recuperar un Estado que ha perdido fuerza. Recordemos que lo hemos denunciado varias veces. Al parecer las instituciones del Estado haitiano se enfocan solamente en dos estructuras: la Policía Nacional y la de la ONU a través de los cascos azules. Porque cuando tú tratas de comunicarte con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Infraestructura, para saber qué pasa con los planes de reconstrucción, para saber qué pasa con la epidemia de cólera, que ya está casi en las 4.000 víctimas fatales, pues no es fácil acceder a esto. Ante este escenario, esta gente, por desespero, no sé, Wendy, pudiéramos decir hasta por hambre, porque es lo que gritan cuando tú les preguntas: ¿por qué esperan a Duvalier? Porque tenemos hambre, porque estamos cansados de vivir en carpas, porque tenemos un año viviendo así, porque, ¿sabes? Tal vez entre lo malo esto representa para ellos, y repito, gente muy joven. No creo que la mayoría pase de los 27, 28 años, no creo que hayan conocido realmente la figura de Duvalier, pero hay que ver también cómo se vendió la visita de este señor a este país a través de los medios y cómo se ha tratado esto desde el gobierno, porque lo que crea la suspicacia es justamente porque lo escoltan funcionarios del Estado cuando, según el presidente René Preval, este señor, de volver a este país, estaría en la cárcel. Entonces, muy crimen aquí hasta ahora. Muchísimas especulaciones, muchísimas hipótesis que quedan en el aire. Habrá que esperar o que Duvalier dé una rueda de prensa en cualquier momento, podría ser, pero no estamos claros en eso, o el día de mañana a ver si el presidente Preval decide por fin hablar con el pueblo, hablar con los medios y tal vez referirse a esto. Y lo más seguro es que los medios que estén ahí le van a preguntar: ¿qué piensa usted sobre la visita de Duvalier? ¿O qué va a pasar aquí? ¿Usted va a conversar con él? Más aún cuando mañana viene un representante de la Organización de Estados Americanos, el secretario general, José Miguel Insulza, que ha jugado un papel bien importante en el proceso de los últimos 2 meses, que ha sido el proceso de escoger el presidente democrático de este país.